Welcome everybody to another podcast with Whoopa Cigar Club. We got One Life Cigar Official. We got Craft Life Social. What's going on, guys? Saludos, hermano. ¿Cómo What's están? going on? Saludos, Todo bien. saludos, saludos, saludos a todo el mundo. So today, guys, we're gonna be smoking something really special. We got the Monte Cristo Pilotico by Altadis and Pepe Mendez. So me and Rafi, we got the Toro, and Albert, he's got the Robusto. So let's see how we do the first third, the second third, and the last third. Hoy vamos a estar fumando el pilotico de Montecristo de Pepe Méndez con Altadi. Yo y Rafi tenemos la Vitola Toro. Albert tiene la Vitola Robusto, que es un poco más pequeña. Y nada, vamos a hablar un poquito del tabaco, vamos a fumarlo, vamos a hablar, ¿sabes? Dar nuestra opinión que encontramos al tabaquito. Esto es un cigarro que salió en el 2016, hace años, brother. Hecho en República Dominicana, capa Sumatra, el binder, el capote es dominicano y la tripa es nicaragüense y dominicana. El tabaquito se llama pilotico porque es un tabaco piloto de allá de Dominicana, del Cibao, y es un piloto especial el tabaco que tiene, por eso le pusieron el nombre pilotico. Y por lo menos para mí es un tabaquito medium, de fortaleza medium. Tiene buenos sabores. No le encuentro ninguna amargor a la hora de fumarlo ni nada. No sé si será ¿cómo se dice? El añejamiento. Añejamiento, que le ha cambiado un poco lo que es los sabores al tabaco, pero por lo menos muy rico, muy rico. La capa está bien preciosa, man. It's got like that sheen to it, como un brillo, man. Tiene la capa, bien bonita la capa. Y la presentación, muy bonita, la banda bien bonita. La gente que ha podido ver la caja de este tabaco es algo especial. Es una caja que es como una maleta de viaje. Bien, wow. Es carísimo. Sí, es una maleta como de un piloto, de viaje. Y está bien difícil encontrar estos cigarritos en ciertos lugares. Es donde van quedando estos cigarros. No sé si se están produciendo en el momento, no creo. No, este tabaco ya salió de producción. Yeah, so guys, in terms of availability, okay, so first of all, this is a Sumatra wrapper. It has a Dominican binder, and it has Nicaraguan and Dominican filler. In terms of availability, really rare to find these cigars. You might be able to find that at one or two different places online, but not every shop online carries these. These are very old. I don't know if they still producing these cigars or not, but yeah, we're lucky that we're able to bring this to you guys, smoke it, and give it a review. And a lot of the times, I know we always try to bring cigars that are available on the market, but we also like to smoke cigars that we've been having in our humidors. This is something that we've been actually wanting to film for a little bit, but it was a little difficult to get. Este es un cigarro, como estaba diciendo en inglés, que nosotros cuando hagamos los videos siempre nos gustamos hacer videos de cigarros que se pueden encontrar en muchos lugares. Pero a veces hay que buscar en los humidores un cigarrito que, I'm not going to say it's a flex, but, at least to show the people that, para dar la variedad, because estoy seguro que hay mucha gente ahí afuera que tienen este tabaco. Pero hay que fumar a veces algo diferente. Sí, es un tabaquito especial. Como dice Rafi, tratamos de fumar cosas que la gente pueda adquirir, comprar para que tengan su opinión, la compartan con nosotros, pero también de vez en cuando hay que fumar cosas, como decimos, diamantes, si se le pueden decir así, porque son ya cosas que ya no las hacen. Por ejemplo, tenemos el podcast del murciélago rojo, que eso es un tabaco bien exclusivo, que no se hace, pero de vez en cuando tratamos de hacer cositas diferentes. Pero un cigarrito, este cigarrito está muy bueno. A ver, ¿qué le encuentras al cigarro? Este tabaco sí, es una fortaleza medium.
Está muy bueno, se le siente el añejado del tabaco, aparte, ¿verdad? De la fábrica como tal y del tiempo que lleva en los humidores. Es un tabaco que salió de edición, ya no se consiguen en las páginas. Bueno, sí, se puede decir que ya no se consiguen, pero me gusta mucho este tabaco, ya lo he probado como unas cuatro veces. Esta es la primera vez que lo pruebo en toro, En robusto. perdóname, en robusto. Y está bueno el tabaquito, de verdad que da una muy buena presencia. No tiene nada de amargor, por lo menos en el primer tercio, para mí los sabores, nada de amargor, unos sabores bien, como tú dices, uno no sabe cómo explicarlo, pero es un tabaco añejado, es un tabaco que lleva Sí, tiempo plantado en un humedor, pero con buena temperatura, buena humedad, bien aclimatizado para que tenga estos sabores que tiene. sí. Fortaleza media, y fortaleza media en el retro, no mucha fortaleza, pero una vez Quema más, muy bien, sí, quema muy bien. sí, hay cigarros que para ser buenos no tienen que ser full body, no tienen que tener fuerza entera. Puedes tener un cigarro con Claro. fortaleza media y ser muy buena fumada, un tabaquito con fortaleza más, ¿cómo se dice? Fortaleza más baja y todavía ser una buena fumada. Este tabaco Agradable. parece que salió en tres vitolas, Ajá, toro, robusto torpedo creo que un torbido. un torpedo. Ajá, en 3 vitolas. Sí. Ahora, precio, si preguntan precio, depende. Yo no te sabría decir hoy mismo cuánto está el precio de este cigarro, pero Yeah. definitivamente más de $10 por cigarro. Si Sí, lo Sí, sí. aquí yo estoy mirando en el internet y una caja de 20 estaba, porque ya no la tienen, a $300 del toro. wow, Sí. So, $15, se puede 300, decir $15 cada 15 tabaco. dólares, $15 cada cigarro, exacto. Ah, Es sí. que Que de verdad, $15, que 6 7 años atrás, eso era mucho para un sí, tabaco. es como decir hoy en día 20, Porque, $22. porque yo te lo digo, para uno gastar, para uno dar $15 por un tabaco, vamos a decir en el 2016, 17, Yeah, eso era un dinerito estaba fuerte heavy. para uno, porque en ese tiempo casi todos los tabacos que salían era de a 8, $9 Ajá. de verdad. Pero ahora $15 ya es un dinerito fuerte. Sí, yo me acuerdo de este cigarro años atrás. Yo, bueno, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de poderlo probar a medida de los años, desde que salió y este cigarro en aquellos años fue algo grande, brother. Fue uno de esos cigarros que todo el mundo, cuando se anunció que iba a salir el pilotico, todo el mundo estaba esperando que saliera el cigarro para fumarlo, para darle un review, para no sé qué. Y bueno, hasta el día de hoy, brother, no, a mí no me desilusionó, brother. Un tabaquito, una vez más, Para algo nada. fuerte, este no es el cigarro fuerte. Si quieres una fumada placentera, medium, con sabores ricos, algo, o sea, para relajar, hablar, compartir, este cigarrito, muy bueno. Sé que vale un poquito caro, pero como decimos, si lo pueden comprar y lo ven, pruébenlo. Compren uno y pruébenlo. Mira, yo te lo digo, este tabaco me está dando un poquito como de sabores, como a un chocolate, como like a Yeah. milk chocolate. I don't know, es bien, yo le estoy sintiendo como un dulcecito a este cigarro, man, de verdad. No, esto tiene Y eso, una liga yeah, súper balanceada, y bro. eso que yo tengo un café expreso, pero de verdad, brother, me está dando como un saborcito bien dulce, like if it's a milk chocolate, Ajá. like I'm getting that note. That's actually, I'm not really good with notes. Like, I don't really pick up notes that often, pero this one is giving me like a nice sweet chocolate, like a milk chocolate. I Yeah. like it, Sí. man. Está bueno este tabaco. It has this cigar has, for me, in my opinion, it has a very well balanced blend when it comes to the strengths, the flavors. It's there, one goes with the other one by the hand. You know what I mean? Yeah, Like people saying, he's getting like like a type of a milk chocolate type of yeah, note. I can relate to that. yeah.
It's not spicy at all. I don't get no spice out of this. A mí no me da nada de picor. You know, that's what I love. I love the. No, pero te brinda sabores. Te brinda sabores. Yeah, man. Los sabores que está dando is just like a sweet thing. Bro, oh man, this right now, man, this cigar is good, man. It's money right now. So, guys, nothing. So we're gonna take a little break. We're on the first third. Once we get to the second third, we'll get back to you guys. Vamos a coger un break. Estamos en el primer tercio, trabajándolo ahí. Ya cuando lleguemos al segundo tercio, regresamos con. So we're back, guys. Ya estamos de regreso ya. We're on the second third. Estamos en el segundo tercio ya nosotros. Todos, aunque Albert tenga una vitola más pequeña. Para mí, bro. Yo voy entrando. La fortaleza sí, igual medium. Lo que sí me gusta mucho es el retro. El retro es un retro agradable, eso que no te hace llorar los ojos, que no. Y bueno, este es el retro que me gusta a mí, que te hace llorar, el que tiene picor, pero este retro está muy rico, bro. Tiene un saborcito, tiene agua al final. Cuando tú sueltas todo el humo por la nariz, que se te conjunta la garganta y es algo, no sé qué nota, cómo describirlo, pero muy rico. Los sabores siguen ahí, la construcción, el pelén, buen tiro, quema bien, el cigarro no me ha apagado en ningún momento. Muy rico, bro, muy rico. Me encanta este cigarrillo. Es un tabaco que se ve que tú lo puedes dejar en el cenicero, hablar y volverlo a fumar, porque el añejo de este tabaco se le siente tan natural, tan neutral, que está buenísimo. Está buenísimo. Y yo cuando cojo cigarros que tienen ya años hechos, yo a veces me da miedo hacerle un V-cut, porque yo a veces creo que dependiendo cómo uno lo tiene guardado, lo que sea, y yo le hice el V-cut a brother, este cigarro está buen, la construcción excelente, está quemando bien, nivel, perfecto. La ceniza se le cayó porque cuando yo le iba a poner la ceniza, como que le di un poco, pero si no, yo estoy seguro que la ceniza había estado todavía. El tabaco como, una ceniza ayer, y por ahora, men, no ha cambiado de sabores, todavía me está dando ese dulce, en el retro. Wow, bien impresionante. Yo sé que voy a tocar un tema que es un poco de debate. Yo sé que hay mucha gente que opinan que el cigarro, cuando tú lo tienes en el humedor 3 años, 4 años, ya es un cigarro viejo que no sirve. En mi experiencia personal ha sido todo lo contrario. Yo digo que mientras tú tengas un alcohol bien calibrado, con buena temperatura, con buena humedad, que tú estés en el humedor, lo mantengas bien, que hagas rotaciones de tabaco de vez en cuando y mantengas todos los niveles que tiene que estar, el tabaco se conserva. Es como el vino, brother. Hay vinos añejados de 30 años y son vinazos. ¿Me entiendes? No vendieran un vino tan caro de 30 años comparado a uno de 3 años. El cuerpo que coge el tabaco, los sabores, todo cambia, todo es diferente, siempre y cuando tengan las condiciones correctas. Para mí, este cigarro es un cigarro que, como te digo, lo tengo desde hace años, desde que salió. Saca la cuenta hace cuántos años, de 16 a 24, y aquí estamos fumándolo y disfrutando, ¿no? And I'm gonna be honest with you, este es un tabaco. Muchos de los tabacos que yo fumo, yo me los fumo con café y más en la tarde. Pero mira, yo te lo digo, este tabaco fuera buenísimo con un whisky, because no tiene los sabores bien potentes como del café. Pero brother, just the smoothness of it with a nice bourbon. This is top notch cigar to pair up with bourbon. Very good pairing, guys. And like we were saying in Spanish, we're talking about aging cigars. I know it's a very controversial topic. A lot of people say that if you leave your cigars in your humidor for 3 years, it becomes an old cigar that you can even smoke it. And I don't agree with that. Personally, in my experience, as long as you keep your humidors calibrated with the right temperature, the right humidity, you're gonna be able to age your cigars really well. And this is one of the proof
that Yeah. you can age cigars. I mean, we're here smoking, we're enjoying it. Rafi's blowing the cigar. It's the first time that you try it, right, Raf? Yeah, this is the first time that I tried this cigar. La primera vez. That's it. That's it. Yeah. So And the as thing long about it is that if you get an old cigar, and I'm talking about old because this is already an old cigar. You're talking about 8 years already with this cigar. 8 años ya tiene este cigarro. Whenever you get an old cigar, si uno no lo mantiene bien, if you don't take care of it, I don't care what brand it is. If you don't take care of it, it's just gonna be destroyed. It's gonna be exactly. flaky. It's gonna be destroyed. Cuando tú lo prenda, it's gonna light up. It's gonna burn all over the place. It's gonna be peeling everything. This cigar is none of that. As you can see, none of that. Uh-huh. And these are the original cigars, right? Yeah. Because you were the one that sent me this. These are the original cigars. We didn't buy it recently. Oh, So this is something that Yosli has been having in his humidor for years now. And as you can see, if you don't maintain your cigars, you're gonna have a problem. and like you said, if you don't really, maintain your cigars properly, like you said, you were saying you were scared of doing a V cut because you probably were gonna be able to turn off the cap off and shit like that. And I did a V cut, the whole cap is there, except the part where I cut it. But like Rafi said, I mean, beautiful wrapper, not peeling, not exploding, because sometimes when you have aged cigars that they're not properly, you know, being maintained, they start cracking somewhere around here because of the combustion inside the cigar, the heat, it explodes the cigar. So cuando tú tienes un cigarro que no lo mantienes bien, o no nosotros, vamos a decir, en un lugar que tú lo compraste, si no mantienes el cigarro bien Ujú. mantenido y el lleva años en el humedor donde lo compraste, cuando tú lo prendes al poco rato, el cigarro se raja por Sí. aquí o por aquí, se revienta por el calor que tiene el cigarro y que no ha estado bien húmedo, no ha estado bien en la temperatura. So, Ujú. depende de la temperatura y la humedad que tú tengas que cuidar. Sí. Muy, muy tremenda fumada, ¿verdad? Me encanta este cigarro. Hacía años no lo fumaba y ahora he vuelto a. A recordar. Ujú, he No, vuelto a se ve recordar. que tiene muy buena calidad. Se ve que tiene muy buena calidad el tabaco. Muy buena calidad, bro. Muy buena calidad y no sé, macho. Es lo que le estaba diciendo a Rafa fuera de cámara. Para salir en el 2016 con un cigarro a 15, 16 pesos era algo arriesgoso, porque en aquellos años sabemos muchos de nosotros que muchas marcas grandes tenían cigarros a 8 pesos, $9, cuando más $10, marcas ya reconocidas. Y este Claro. cigarro en aquellos años, como todos sabemos, $15, como decir hoy 25, ¿me entiendes? Ajá. Y, brother, Sí. excelente, excelente cigarro. Sí, me imagino para sus tiempos, el tabaco para pagar unos $15 y haberlo fumado para aquellos tiempos, ¿verdad? No quitándole el mérito. En esos tiempos tuvo que haber sido tremendo tabaco, tremendo palo. Claro, claro, brother, claro. Yo te digo, ahora fumándolo de nuevo, me ha llevado atrás recordándome de, de la, ¿cómo se dice? De la conmoción que había de el pilotico va a salir y la gente vuelta loca y buscándolo me recuerdo en aquellos años yo visitaba mucho, más que ahora, en los lounges, salía mucho a fumar fuera a las tiendas y me recuerdo que este era un cigarro que se hablaba mucho, ¿no? Ya como todo, ya después se deja la producción, no se produce más y un tabaco ya empieza a ser más raro, más raro, más raro y ya no es lo mismo, ¿me entiendes? Pero mira, Y Ujú. mira, y, y el olor, brother, nada ofensivo, Sí. bien agradable. The smell of it is really, really nice. It's pleasant. Like I'm gonna be honest with you, this is one of those cigars that you could smoke about around anybody, and it's not gonna be an offensive smoke. It's not gonna be something that they're gonna be like, "Oh my God, he's smoking a cigar." Real pleasant. If yeah, anything, bro, it's giving off like a creamy, like a yeah. smell, like a creamy smell. Mhm. To me, I don't taste the creaminess, but
it's just giving a nice, pleasant smoke, man. Like just, oh man, it's beautiful. El Oye, tiro mío no es muy suave. Like mine is not a like a loose smoke. lose. No, no, it's not. You could just tell that the construction is just right. Just right. Again, I did a V cut on it. There's no frailing of it. There's no peeling. Even me removing the band, look, there's no cracking on it. Yeah. It's a full cigar right now. Outstanding job with this cigar. Yeah, no, outstanding job. Oye, y para decirlo en español y después en inglés, gracias a todas las personas que se han suscrito en el canal. Tenemos 198 suscriptores. Ya nos faltan 2 nada más para los 200. Una vez que lleguemos a los 200, vamos a hacer un giveaway de YouTube solo para los suscriptores en YouTube. Esto no va a ser para la gente en Instagram. Esto va a ser, vamos a hacer el vivo en YouTube. Va a ser el primer vivo que vamos a hacer nosotros aquí en YouTube, que nunca hemos hecho un vivo. Y vamos a regalar los cigarros al ganador cuando lleguemos a los 200 suscriptores. So I want to appreciate everybody for subscribing to the channel. We already got 198. We're only 2 subscribers away from hitting 200. Once we get to 200, we're going to do a YouTube giveaway, meaning that we're going to have a winner based on the subscribers on YouTube, not on people following us only on Instagram. So, help us reach the 200 subscribers. Drop a like, drop a comment, dejen un comentario, denos un like para que nos den el apoyo y poder seguir creciendo el canal, trayéndole más contenido y seguir fumando. Claro. So let's take a break now, and we'll come back with the last, and we'll give the final review. So we're back, guys. We're ready on the last third. Estamos de regreso ya con ustedes. Estamos en el último tercio. El cigarro se ha mantenido con fortaleza. Lo que me gusta mucho de este cigarro es el retro. Siento para mí que en el retro, a medida que han pasado los tercios, el retro se ha intensificado más en sabores. No que ha intensificado en fortaleza, no, en sabor. Esto tiene un retro bien rico y siempre hablamos de los retros en los podcasts. Si no saben hacer retro, por favor, aprendan, dedíquenle un poco de tiempo y aprendan a hacer retro, porque se están perdiendo un mundo aparte en la experiencia que le brinda un cigarro. So for me, the transition from the first, the second, and now in the last third, I've noticed that the flavors on the retro have really increased, not in terms of strength, but in flavor. It's a really, really, really good retro. We talk about retros in all of our podcasts. If you don't know how to do it, please, take a little bit of time every time you smoke and try to learn how to do a retro, because you're missing a world of what the cigars can offer when you do retros. Especially with cigars like this, that if you're going to be investing money in cigars like this, invertir un dinero en cigarros que cuestan $15, $20, $25 o hasta más. You want to enjoy them, uno le quiere sacar, uno quiere aprovechar de los sabores que le dan un cigarro. And again, like what Yosley said, the only way that you're really gonna truly get those flavors is by retrohaling. Unfortunately, your taste buds are very limited if you're not putting that out through your nose. And you got to use your senses. You got to use all of, your senses in order to get all the notes. It's going to be very difficult for you. Now, if you're a person that can't do the retro, then that's fine. Enjoy the cigar, but you're definitely missing out on a lot of the flavors that all the cigars got to give. Not just this one, every cigar that you have, you're just going to be missing out on some of those beautiful just notes that you pick up, that you can only pick up when you do the retro. ¿Y cómo sienten ustedes ahora, ya que estamos en el último tercio, que han sentido en la fortaleza, en los sabores, más sabores, menos sabores? Yo le he sentido más sabores. El mío era un robusto, se compactan bastante los sabores y lo que te da el tabaco, pero el tabaco de por sí en su último tercio no ha muerto. El tabaco aún te sigue dando unas notas dulces,
te da unas notas amaderadas, está muy bueno, no ha muerto del todo el tabaco. No es un tabaco fuerte en fortaleza, en sabores, pero es una fumada agradable, es limpia, no es agresiva, está muy bueno. A mí me encantan los No, sabores. igual a mí, este tabaco, it's actually, como decían los muchachos, it picked up a little bit. Sí, ha subido un poquito los sabores. No hay nada de picor, no hay nada de un cigarro ser amargo. It's been consistent, but it's actually gone up. It hasn't gone down for me. It's actually gone up in flavors. And again, I just get it like some type of like, I'm not gonna say creaminess because I don't really get creaminess out of a cigar, but the sweetness is still there, man, on the retro, bro. Yo no sé qué es. Yo, pero un dulce it's hard for me to explain it, but it's just es un dulcecito que tiene, man, and it's a very bien agradable la fumada, los olores que tiene, oh man, it's just a beautiful all around cigar, man. Es como Y se le estábamos pueden hablando. sentir las transiciones, desde que tú lo enciendes hasta este tercio. Es como estábamos hablando, la liga que hicieron este cigarro fue una liga tremenda. Una vez más, la meta de esta liga en este cigarro no era alcanzar un tabaco de cuerpo completo ni una fumada agresiva. La liga que hicieron aquí una liga bien redonda en el sentido de que la fortaleza la balancearon bien con los sabores. Obviamente aquí hay más sabor que fortaleza, pero súper balanceada. Mira la ceniza blanquita quemando bien. Una vez más, un tabaco de 8 años. Este tabaco tiene 8 años. La capa está impecable. Mi cámara no se ve bien, pero la de Rafi se ve mejor y la capa parece que tiene brillo. Así que el tabaco tiene como, eso era lo que yo estaba diciendo anterior cuando comencé. Que tiene como un brillo esta capa. Es lo que tú decías fuera de cámara, que se ve como si este cigarro estaba mojado. Y no es. Este cigarro está, mira, yo te lo digo. Emma, vamos para los review scores. Yo quiero comenzar. Yo siempre le quito puntos por los cigarros que no se pueden conseguir. Y este cigarro se puede conseguir, pero it's like very limited. You cannot really find the cigar. I'm gonna tell you right now, este cigarro, I'm gonna give it a 9.5. Yo le voy a dar un 9.5 a este tabaco. Y yo nada más no le voy a dar un 10 because it's very difficult to find. Pero este cigarro, for it being an 8-year-old cigar, the flavors, la capa, the look of it, the construction, the smoke output, just everything about cigar. I have nothing negative to say about the cigar. I always try to pick up, yo siempre trato de buscar algo, y yo no voy a decir cuando yo hablo de la palabra negativa, no es algo que sacándole mérito a la compañía o nada de eso. But I always try to look for something to not give a cigar a perfect score, para no darle un score perfecto. Pero a este cigarro yo le voy a dar un 9.5, nada más porque es un poquito difícil de encontrar. El tabaco es un poquito difícil de encontrar. Pero, brother, este tabaco para mí, 9.5 every day. Para mí, este cigarro es un cigarro que, como estaba diciéndole a los muchachos fuera de cámara, es un cigarro que me trae muchos recuerdos porque lo fumé desde que salió y bueno, llevo muchos años fumándolo y tuve esa oportunidad, gracias a Dios, y me trae muchos recuerdos. Aparte de eso, como dijo Rafi, la construcción, la quemada, ceniza, la combustión, humo, el tiro, los sabores, combinada con la fortaleza media que tiene. Esto es un cigarro. Yo soy fumador full body, yo soy fumador de cuerpo entero. Esos son mis cigarros, pero esto es un cigarro para tú sentarte solo a pensar en la vida, en lo que tú quieres, relajarte, porque este cigarro te relajarte, sentarte cómodo, disfrutar esta fumada. Es un cigarro que, brother, yo no le voy a dar un 10 porque para mí muy pocos cigarros tienen un 10. Está cerca de ser un 10. Estoy con Rafi, comparto el 9.5 de rating para este cigarro. So for me it's a 9.5.
I said a lot of things in Spanish. I'm not gonna repeat all of that. But construction, flavor, strength, burn, the draw, the blend itself in this cigar is just incredible. It's a little bit hard to find, yeah, but you probably can still find it somewhere. But yeah, Yeah. 999. I've been. Bueno, el sentimiento es recíproco, porque yo estoy con ustedes. De verdad que el tabaco tiene todo lo que tú buscas cuando vas a pagar un tabaco de $15. Yeah. Tiene cuerpo, tiene combustión, sabores, apreciación. El tabaco te da esa fumada agradable que tú buscas. Este tabaco es lo que... Este tabaco es agradable al fumarse. Yo le voy a dar también un 9.5. De verdad que Look merece at that. estar en los top. Un tabaquito que yo diría que se esmeraron en hacer en este tabaco. Yo le voy a dar un 9.5. So one live gave it a 9.5, 9.5 here, and Rafi 9.5. So today was one of those podcasts where we all came to an agreement on the. Y me Seriously, lo I think this is the disfruto, first time. me lo disfruto igual porque este tabaco yo no sé si vuelvo a encontrar uno. No, claro, claro. Estos son cigarritos que si te quedan dos o tres, puedes fumarte uno y los otros yo los recomendaría guardarlo para la colecta. Sí. Yo, and just to cut you off real quick, para que ustedes, you know, to help celebrate, nothing better than a good cigar. Because let me show you something. We just reached 200 subscribers. Oh shit, that's it. 200 Oh, That's it. While we're doing So a we're podcast. so we're celebrating while we're doing the thing with a very good cigar that we actually all came together and gave it a 9.5. We actually reached 200 subscribers while we were recording this. So again, thank you to everybody that's been subscribing to us. Um, just thank you guys, and we already got something in store, so it's coming. So that you guys can know, we just reached 200 subscribers. Congratulations. qué mejor Gracias. tabaco para celebrar. Sí, ahí Rafi, como digo Rafi, estamos celebrando para que vean lo que es la vida. Mientras estamos grabando el podcast, ya llegamos a los 200 suscriptores. Hace minutos yo estaba diciéndole a la gente, ayúdenos a llegar a los 200 suscriptores. Gracias a todo el mundo que se ha suscrito al canal, es gratis. Vamos a seguir trayéndole contenido, tenemos muchas cosas. Tenemos para la semana que viene un podcast con Casa Caraballo y con Gianni Simón. No se lo pierdan, va a estar buenísimo. Vamos a hacer varios de nosotros. Otros miembros del club van a participar con nosotros en ese podcast. Vamos a seguir trayéndole contenido, más interviews con más marcas. Vamos a seguir haciendo más reviews. Vamos a traer otros temas de conversación de tabaco aquí en los podcasts. Y nada, entonces ya que llegamos a los 200 suscriptores, ya pronto voy a anunciar entonces que vamos a hacer el giveaway. Tenemos ahora otro giveaway que tenemos que atender primero, que el vivo va a ser el sábado a las 7 de la noche para anunciar los ganadores de ese giveaway. Ya después entonces anunciaremos el giveaway de YouTube. Y otro giveaway que voy a hacer yo para los miembros que entran en los giveaways. Otro giveaway más para regalar más tabaco y para nada, unirnos como familia. So I appreciate everybody. Like Rafi said, we're celebrating 200 subscribers. I never thought. I know it's not a big number, but for me, it's a milestone, bro. For me, it's it definitely is. Yeah. So, Yeah. nada, gente. La gente nueva que vean el podcast, suscríbanse, es gratis. Gracias a todo el mundo, un abrazo grande a todo el mundo, los queremos a todos y ya, pronto estamos aquí con ustedes de nuevo. Appreciate everybody. Thank you guys. Have a good night.